Hola amigos de YouTube, este es un video un poquito diferente porque les voy a hablar de otro trabajo que yo tenía. Es un pequeño story time. Si recuerdan, en algunos videos yo les mencionaba que tenía un segundo trabajo del cual me apoyaba cuando las ventas estaban bajas o cuando había temporadas bajas como la que se viene ahorita en enero, febrero. Yo inicié con ese trabajo porque un amigo me dijo, bueno, si tienes ahí un tiempecito libre en lo de tus ventas, ¿por qué no te metes a hacer esto? Y me platicó y me pareció interesante. Este trabajo era Lyft. Lyft es una plataforma como Uber. Yo creo que todos conocen lo que es Uber. Lo hemos utilizado alguna vez. Y Lyft es una plataforma similar, con precios creo que un poquito más bajos. No es tan concurrida como Uber, pero igual es bastante utilizada. Entonces, pues dije, sí, tiene razón, porque sonaba muy interesante. O sea, eras tu propio jefe, hacías el trabajo cuando querías, los días que querías, a la hora que tú quisieras iniciar, el tiempo que tú le quisieras dedicar. Entonces, él me ayudó a meterme a la plataforma, metí la documentación, hice el pequeño cursito que tienes que realizar, tienes que llevar tu coche a inspección, varias cosas que tienes que cumplir. Pero bueno, al final del día, logré entrar a la plataforma. Y era un trabajo que no hacía con regularidad. O sea, yo no salía diario a manejar. Incluso a veces dejaba periodos como de 3 meses sin hacerlo y luego regresaba y así. Porque les digo, era solo como un apoyo para cuando las ventas estaban bajas o cuando quería un dinero extra, porque realmente como dinero extra y rápido era bastante funcional. Entonces les digo, yo llevaba ya como 2 o 3 años en esa plataforma. De hecho, cuando fue lo del COVID, me fue bien porque realmente no había muchos conductores en ese entonces. Uno, por la pandemia, porque pues muchos temían contagiarse. Y dos, porque aquí en Estados Unidos estuvieron dando muchos apoyos económicos y mucha gente prefería vivir de esos apoyos económicos a trabajar. Les digo, era un trabajo que hacía de manera ocasional. Sin embargo, a principios de este año, precisamente en el mes de enero, yo decido salir. No recuerdo si era 8 o 9 de enero, pero era un domingo. Un domingo del primer mes del año. Salí a trabajar a las 6:30 de la mañana. Me gustaba trabajar muy temprano, sobre todo porque aquí en Las Vegas hay muchos meses de calor y la verdad es bien fastidioso manejar con calor, porque a pesar de que traes aire acondicionado, el sol te viene pegando por todos lados e incluso llega a lastimarte los ojos, porque pues con los vidrios del carro de repente hace un efecto lupa, ¿no? Entonces a mí siempre me gustaba salir muy temprano hacia Lyft. Entonces les digo, un domingo, 6:30 de la mañana, era mi segundo viaje del día. Iba a llevar, yo recogí una persona en un McDonald's y lo iba a llevar a las bodegas de Amazon. El chico iba a trabajar. Entonces, pues no había nada de tráfico. Les digo, el domingo es el día de la semana que menos tráfico hay. Aparte estaba en una zona alejada del centro de Las Vegas y era muy temprano. Entonces no había nada de tráfico. Esa era otra de las razones también por las que me gustaba manejar temprano, porque obviamente al tú estar manejando estás expuesto a accidentes. Y si tratas de evitar las horas pico o las horas en que más tráfico hay, pues es menos probable que tengas un accidente. Entonces estaba yo en un semáforo, iba a dar vuelta a la izquierda. Ven que normalmente hay 2 carriles y yo estaba en el de baja, por así decirlo. Entonces avanzo y cuando iba a la mitad del coche que iba del lado izquierdo, me pega en la puerta. Y bueno, pues me orillé esperando que él también se detuviera. Afortunadamente lo hizo, se estacionó atrás de mí. Le pregunté a mi pasajero si estaba bien. Era la primera vez que yo tenía algún incidente de tráfico aquí en Estados Unidos. Y bueno, dije, primero voy a verificar que el pasajero esté bien. Me dijo, sí, no te preocupes, yo te espero aquí en lo que tú bajas y arreglas, ¿no? Entonces ya me bajo del coche, se baja el otro conductor y se baja así como alterado y traía los pantalones abiertos, un poco extraño o un bastante extraño. Y empieza a gritar así, enojado en el piso, obviamente enojado con él, ¿no? De que había hecho una mala maniobra, evidentemente. Y me dice, tengo seguro, tengo seguro. Era una persona como de 42 años, era americano. Y me dice, tengo seguro, tengo seguro. Le digo, ok, dame tus papeles. Pero me dice, es que no los traigo en el coche, pero yo vivo aquí adelante. Entonces, si me sigues,
ahí te entrego los documentos, porque pues aquí se usa el intercambiar la información de los seguros principalmente. Y le dije, no, yo no me puedo mover de aquí, yo estoy trabajando y traigo un pasajero. Y me dice, entonces voy a ir yo corriendo, pero les digo, estaba alterado, entonces pues obviamente yo no lo podía detener, yo no le podía decir, no, tienes que quedarte aquí, yo le voy a hablar a la policía, porque pues no sabes cómo van a reaccionar las personas, ¿no? Entonces él se va y le digo al pasajero, discúlpame, sé que tienes que llegar a tu trabajo, pero pues esta persona que va a ir por los documentos mientras yo voy a hablar a la policía. Me dice, sí, no te preocupes. Afortunadamente un pasajero muy comprensivo. Que al final del día, pues bueno, había la opción de que él le marcara a otro Lyft y le reembolsaran ese viaje. Entonces yo busco el número de la policía, le marco, pero ya saben, la contestadora y las opciones. Y dije, bueno, voy a marcar el 911. Me responden la llamada del 911 y ya les explico lo que pasó. Le digo, la persona pues se fue. Yo realmente no sé si va a regresar o no. Aquí dejo el coche. Y me dice, ok, ¿en dónde te ubicas? Y ya le di las calles del cruce. Y me preguntaba, ¿estás hacia el norte o hacia el sur? Le digo, no sé si estoy hacia el norte o hacia el sur, pero les digo, estoy aquí justo en el cruce, en la esquina, ¿no? En tal calle. Y bueno, la llamada al 911 no fue nada dinámica, o sea, ya llevaba yo como 6 minutos y no habían enviado a nadie. Claro que para esto te preguntan si hay algún herido para enviar una ambulancia y pues no había nadie herido visiblemente, ¿no? Obviamente el impacto, pero pues no teníamos golpes o algo visible, ¿no? Entonces en lo que yo seguía con la llamada de la operadora del 911, del otro lado veo que viene un coche y me dice una señora, hey, wait, y ya da la vuelta, se estaciona delante de mi coche y baja corriendo y me dice, yo soy la mamá de la persona con la que chocaste, yo traigo los documentos, ya cuelga la llamada. Así como ordenando, ¿no? Y yo, permítame, estoy llamando a la policía. Me dice, no hace falta, yo ya traigo aquí el seguro para que intercambiemos informaciones. Y entonces me dice la operadora, escucho que ya llegó alguien, dice, ¿estás cómoda con compartir la información? Y pues ingenuamente a mí se me hizo fácil decir que sí. Porque dije, bueno, pues ya llegó la mamá, trae los documentos, intercambiamos la información, yo llego a mi casa, hablo al seguro, explico la situación y ya, ¿no? Y bueno, ya la señora me muestra el seguro, le tomo fotografía, me muestra su registro también del coche. Lo que no me mostró fue la licencia de esta persona que venía manejando. Yo no la pedí. Y el chico tampoco regresó. Solo venían la mamá y el papá. Bueno, eso dijeron que eran de esta persona, ¿no? Y la señora me da su número, yo también le comparto la información de mi seguro. Y pues ya cada quien se sube a su coche, nos vamos, yo llevé al chico a su trabajo. Para esto a él ya le habían hablado de por qué se había detenido el coche tanto tiempo, porque cuando estás trabajando en Lyft, tanto al conductor como al pasajero, si ven que el coche no se mueve, nos llaman para preguntarnos qué está pasando, ¿no? Si está todo bien. Entonces el chico me dijo, ya me hablaron, ya les dije que pues había habido un accidente, les expliqué a grandes rasgos cómo fue y ya. Le dije, ok, está bien, muchas gracias. Entonces ya dejó al chico, ya no puede seguir trabajando en la plataforma por obvias razones, ¿no? Porque ya hubo un accidente y no saben qué daños tenga el coche. Entonces pues ya me regreso a mi casa. Mi coche tenía el golpe del lado del conductor en las dos puertas, tanto la del conductor como el pasajero de atrás. Y bueno, le marco a mi amigo, el que me ayudó a meterme a trabajar en Lyft, y le digo, me acaba de suceder esto, ¿qué me aconsejas? Porque él ya había tenido algún accidente también. Me dice, márcale a un abogado para que él te asesore en todo este proceso. Y ya pues le marco al abogado, marco un abogado pues muy reconocido supuestamente de aquí de Las Vegas. Me dicen, sí, le tomamos su caso, te piden los datos y todo, pero como era domingo me dicen, mañana se va a comunicar contigo el abogado tal para que le expliques la situación y todo. Entonces al otro día se comunica conmigo el abogado y me dice, bueno, por lo que comentas sí se puede proceder y es un caso a tu favor y bla bla bla, pero primeramente hay que corroborar que esta persona tenga seguro, ¿no? Y yo, pues sí me lo mostró y ahí ya le mandé la foto y todo. Y bueno, como a las 3 semanas me marcan del abogado y me dicen, ¿sabes qué? La persona que te chocó no tiene seguro. Y yo, ¿cómo es posible que no tenga seguro? Sí, pues yo verifiqué que era el coche, el modelo, el año y que el seguro estaba vigente. Y me dice, sí, pero es muy común. Y ojo con esto porque esto no es solo si trabajan en Lyft o en Uber, esto es para cualquier conductor. Cuando ustedes contratan un seguro,
normalmente la vigencia viene por 6 meses. Entonces ustedes hablan a Progressive, State Farm o cualquier otra aseguradora, ¿no? Y contratan su seguro, ya sea el básico o el de cobertura completa, etc. Y les van a dar a ustedes una tarjeta, ya sea físicamente o en la aplicación, que tiene una vigencia de 6 meses. O sea, no sé, van el siguiente mes y contratan y les van a dar su tarjeta con vigencia de enero 2024 hasta junio de 2024. Sí, yo lo contraté en enero, pero en febrero puedo comunicarme y decir, ¿sabes qué? Ya no quiero el seguro, y como lo pagaba mes con mes, pues no hay problema, simplemente me cancelan la póliza. Pero yo ya tengo mi tarjeta, ya sea en papel o en digital. Entonces eso es lo que voy a presentarle a las personas con las que choque. Finalmente, en el momento y erróneamente, tú no verificas, tú no llamas a la aseguradora para saber si está vigente su seguro o no. Entonces me dice el abogado, es lo que muchas personas hacen precisamente para nada más contar con la tarjetita del seguro y ya. Y le digo, sí, pero como que no estoy entendiendo, porque a nosotros, a mí y a mi esposo, el DMV nos puso una multa de $500, que fueron 250 por cada coche, por habernos quedado sin seguro un día, porque yo no me di cuenta que se me iba a acabar la renovación del seguro. Entonces ya no hablé para renovar, cortaron el seguro, y cuando me acuerdo digo, no sé si se renovó en automático o no, y el chiste es que hablé al siguiente día, me dijeron, no, es que sí mandamos un correo y una carta, pero pues no tuvimos respuesta. Cambié de aseguradora, pero estuve, les digo, un día sin seguro, y simplemente por eso nos mandaron una multa del DMV. Entonces le digo, no entiendo cómo hay personas que pueden contratar el seguro y al mes cancelarlo, y las multas del DMV, y me dice, pues es gente que no le importan las multas ni nada, evidentemente, ¿no? Pero tengan mucho cuidado con eso, porque la verdad es un dolor de cabeza. Entonces yo en este punto mi coche no tenía cobertura completa. Yo se la había estado pagando por años, porque el coche lo saqué a pagos, y aquí cuando sacas un coche que estás pagando tienes que pagar lo que le llaman full coverage. Y yo cuando lo terminé de pagar dije, pues para ahorrarme un dinerito, solo le voy a dejar el seguro básico, el que piden por ley. Y también erróneamente nunca me puse al tanto de Lyft qué coberturas manejaba. Yo me confié en que Lyft tenía una cobertura para los conductores. También había escuchado de otra gente que trabajaba en Uber y en Lyft, que si tenías un accidente y no era tu culpa, pues había una cobertura para ti. Pero les digo, erróneamente nunca lo investigué, nunca me puse a leer. Y entonces resulta que cuando meto toda mi documentación con el abogado, me dice, y es que por lo que estamos revisando en Lyft tampoco hay una cobertura para estos casos. Lyft tiene una cobertura solo de gastos médicos de hasta por $10,000, pero es todo. Aquí me gustaría aclarar que esta información es hasta el mes aproximadamente de abril del año 2023, porque actualmente no sé si las políticas en Lyft hayan cambiado y sean diferentes a las que yo les estoy mencionando ahorita. No tiene una cobertura para ti como conductor o para tu automóvil como tal, ¿no? Tengas o no tengas la culpa, te deja desamparado, a menos que tú tengas tu coche con cobertura total. Pero digo, al final del día entonces Lyft no se hace cargo de nada, porque si tú tienes tu coche con cobertura total, tú lo estás pagando, y tú seguro es quien se va a hacer responsable de ese golpe o de esos daños. Y ahí ya después, muy tarde, me puse a leer todo esto en Lyft, y es eso, funciona como un espejo de la cobertura que tú tengas, es la que ellos van a aplicar, pero en realidad, o sea, insisto, no te están apoyando en absolutamente nada, porque al final del día es tu cobertura. Aparte, hay otra cosa también que ustedes deben de saber si quieren trabajar en Lyft o en Uber. Tú tienes que avisar a tu aseguradora de que vas a hacer este trabajo, ya sea de transporte de pasajeros, ya sea también de transporte de comida, como lo que es Uber Eats, DoorDash, etcétera, porque obviamente les digo, hay un riesgo mayor de que tengas un percance, de que tengas un accidente, etcétera. Entonces la cobertura de tu seguro va a aumentar por esa situación también. Y bueno, y al final del día, les digo, el abogado me dijo, pues no hay manera de cobrar. Para eso también, cuando te metes con un abogado, hay que tener cuidado, porque ellos te empiezan a mandar que con el doctor, que con el terapista, etcétera. Y obviamente pues depende de tus lesiones. Yo les digo, afortunadamente no tenía lesiones visibles ni golpes, solo tenía una ligera lesión en la columna por el movimiento.
pero tampoco requerí de muchas terapias y eso fue lo bueno. Sin embargo, sí me tomaron radiografías, tuve que ir al doctor y ustedes saben que los servicios médicos aquí en Estados Unidos son muy caros. Entonces, para este punto, no solo era que el conductor no tenía seguro y no me iba a pagar nada, era que yo ya había generado gastos médicos. Hay algunos abogados que te dicen que si el caso no se gana, ellos cubren los gastos médicos. Hay otros que no. Pero aquí el punto es que el conductor ni siquiera tenía seguro. Ahora sí me parece un poco de ineficacia en cuanto a los abogados, porque ¿cuánto te puede tardar investigar que la otra persona tenga seguro o no? O sea, llamas a la aseguradora, dices, me puede dar información sobre este carro, la service number, la placa, todos los datos que te pidan, ¿no? Y obviamente ellos como abogados me imagino que tienen acceso más rápido a esta información. Y es lo que yo también le decía al abogado, ¿cómo es posible que se hayan tardado tanto tiempo? Y él me decía, bueno, es que no nada más hablamos a la aseguradora que él te dice que tiene, sino también hablamos al DMV para ver si está en otra aseguradora que no te proporcionó precisamente para que no le puedas cobrar, ¿no? Pero bueno, a mí se me hizo mucho tiempo el que tardaron en investigar eso. También le mandaron cartas al domicilio de esta persona. También le llamaron, me dijeron que la señora les contestó de manera muy grosera y demás. Y bueno, al final por ese lado no se consiguió nada. Entonces me dijo el abogado, o sea, le digo, no hay manera de que yo pueda proceder legalmente. Me dice, sí puedes proceder legalmente, puedes demandarlos y al final del día vas a ganar, ¿no? Pero te van a dar una carta de que ellos te deben tanto, no tienen propiedades, no tienen nada que embargarles, entonces no tienen cómo cobrarles para pagarte a ti. Entonces no hay manera de cobrarles para que te paguen a ti y entonces vas a perder nada más tiempo y dinero. Eso fue lo que me dijo el abogado. Y como desafortunadamente también tenía la situación de mi papá, pues yo no quería desgastarme en eso. Yo simplemente quería ya zanjar ese tema. Pero tenía el problema ahora de las cuentas, de los gastos médicos. Entonces el abogado me dice, no te preocupes, nosotros vamos a reclamar los gastos médicos al IF, vamos a hablar con los proveedores médicos y todo esto. Ok, me hablan como a los 2 meses, otro abogado que ya me habían cambiado de abogado, que no sé qué, y me dicen, ¿sabes qué? Analizando tu caso, lo mejor es que tú te arregles con Lyft para que te paguen los gastos médicos y que tú hables a los proveedores de servicios para que te hagan descuento. Y digo, ¿cómo me vienes a decir eso 2 meses después? Cuando yo no tengo ni idea de cómo se manejan los descuentos con los proveedores de servicios médicos, porque aparte cuando estás en un caso de abogado, a ti no te dan información de cuánto debes o de cuánto te cuesta la terapia, los medicamentos, etcétera. Y aparte les digo, se me hace una falta de respeto que después de 2 meses me hablaran para decirme eso cuando me dijeron que ellos se iban a hacer cargo de todo y que ya nada más me iban a mandar una carta a mí donde yo firmara y ellos arreglaran todo, ¿no? Total que bueno, el abogado me dice es que no sé por qué te enfadas, porque eso es lo mejor para ti, dándome a entender que yo pudiera como reclamar más dinero por los gastos médicos y conseguir descuentos, no sé la verdad, pero yo me molesté mucho. Y bueno, la chica que desde un principio estuvo en mi caso, digamos como la asistente, que es así, siempre fue la misma, me dijo, no, una disculpa, yo voy a hablar con el jefe y nosotros nos vamos a hacer cargo, déjame arreglarlo. Total que al final del día ella se hizo cargo de reclamar esos gastos médicos a Lyft, de hablar con los proveedores de servicios médicos. Y Lyft pagó, me parece que $5,000, porque mi deuda de gastos médicos ascendía como a $5,500. Y les digo que no tuve nada grave, afortunadamente. Entonces, pues era bastante dinero. Y Lyft, aunque tenía este seguro de gastos médicos, no crean que estaba como dispuesto a soltarlo así nada más. Entonces, bueno, ella me dijo, yo me encargo de todo esto. No te preocupes, porque pues sí, la verdad es que, pues, debimos haberte hablado antes, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso yo le dije al abogado, ¿sabe qué? Le voy a poner un mal review en internet porque se anuncian como los mejores y han tardado mucho tiempo para todos estos procedimientos y al final me dejan con una deuda y diciéndome, pues, ya arréglatelas tú, ¿no? Entonces yo creo que también eso le saltó un poquito porque sabemos que hoy en día esto de las redes influye mucho en que tú contrates o no un servicio. Muchos de nosotros vemos los reviews de los productos, de los servicios antes de comprarlos o de contratarlos. Y bueno, eso fue lo que me dijo la asistente y sí, al final del día ellos lo arreglaron. Me hablaron como en un mes, me dijeron, ¿sabes qué? Ya se finiquitó todo, pero necesitamos que vengas a firmar. Creo que los gastos médicos se redujeron a
2,800 o algo así. Porque obviamente también les voy a decir una cosa. Digo, para mí fue el primer accidente aquí. Yo no sabía cómo se manejaban estas cosas. Y desafortunadamente aquí también no se juega así como muy limpio, ¿no? O sea, esas facturas se inflan. Si una terapia te vale $150, te las ponen en 300. Si un medicamento te cuesta $30, lo ponen en 100. Entonces, esas facturas se inflan para sacarle más dinero a las aseguradoras, para que el abogado se lleve una buena tajada, porque este abogado me iba a cobrar el 33% de lo que se obtuviera de ganancia. Y más o menos es el promedio que cobran. Y bueno, al final se hacen todas estas triquiñuelas, pero pues también te terminan afectando a ti cuando te encuentras con personas aventajadas como estas con las que choqué, ¿no? Y bueno, por eso es que se redujo tanto la factura de los servicios médicos, se redujo casi a la mitad, porque realmente eran números inflados. Y bueno, sí se pudo hacer el cobro de los gastos médicos al IF, entonces se le pudo pagar a los proveedores de servicios médicos. El abogado agarró su 33% y a mí me dieron un cheque de $980, ¿no? Mi coche se consideraba pérdida total, entonces realmente esos $980 no me servían para nada. Pero en ese punto yo lo que quería era ya no tener ese problema en mi cabeza. Porque aparte del coraje y de la impotencia de que te encuentres con este tipo de personas, porque estoy segura que la persona que me chocó ni siquiera tenía licencia, porque muy seguramente no estaba apto para manejar, no se veía bien de sus facultades mentales. Era una persona muy alterada. Digo, ¿quién se baja de un coche con los pantalones abiertos? ¿Quién vive con sus papás a esa edad y manda a los papás para que arreglen el problema? Entonces, muy seguramente ni siquiera era apto para manejar. Y les digo, o sea, te chocan y después te vienen todavía a ver la cara enseñándote documentos que pues no son válidos, y después los contacta el abogado y obviamente ellos saben que no les va a pasar nada. Saben que aunque les llame el abogado o les manden cartas, pues no hay manera, como me dijeron, de cobrarles, y no hay manera de hacerles nada. Por eso hasta contestan de manera grosera y agresiva. Entonces les digo, la frustración, la impotencia, el enojo, mi coche, yo ya no pude seguir trabajando en Lyft porque pues tenía que arreglar el coche o comprar otro, y aparte tenía la deuda de los $5,000 por haber ido a las terapias, por haber ido al doctor, por las radiografías. Entonces ya en ese punto, cuando me dijeron, mira, pues ya se saldaron los gastos médicos, tienes $980 y ya no hay ningún problema, dije, pues ya. Y dije, pues ya, que se quede así, qué bueno que se solucionó y punto, ¿no? Pero sí me quedó un muy mal sabor de boca con Lyft, porque tanto Lyft como Uber se llevan aproximadamente el 50% o más, o un poquito más, de los viajes que se hacen. Y tú tienes que pagar gasolina, tú tienes que pagar las reparaciones de tu coche, tienes que pagar obviamente el mantenerlo limpio y todo esto. Y que no te protejan de ninguna manera con un seguro. Me parece que eso no es correcto de ninguna manera, ¿no? Al final del día ellos tienen todas las ventajas porque no están arriesgando nada. No están arriesgando ni coches, ni personal, ni nada en caso de accidentes. Y por eso decidí ya no hacer Lyft. Aparte de que les digo, pues yo no tenía dinero para reparar mi coche en ese momento, ni para comprar otro. Y dejé de hacerlo. Ya no renové tampoco las licencias, porque para trabajar en Lyft o en Uber tienes que pagar 2 licencias, una de la ciudad y otra estatal. Entonces ya no las renové y pues bueno, actualmente ya no hago ese trabajo por lo que les comento. Y aparte aquí también empezó a incrementar la gasolina mucho, entonces dije, pues realmente ¿cuál va a ser la ganancia? Al final del día, pues todo lo que gané en Lyft, o gran parte de ese dinero, lo tuve que ocupar para comprar otro automóvil que estoy pagando. No es que lo pudiera yo comprar en su totalidad, lo estoy pagando. Y bueno, como dicen, me salió más caro el caldo que las albóndigas. Y bueno, es un trabajo que desde enero ya no hago. A veces sí suena muy bonito esto de que tú eres tu propio jefe, de que puedes hacer ese trabajo a la hora que tú quieras, el tiempo que tú quieras, etcétera. Pero como en todo, obviamente no todo es color de rosa, ni todos son beneficios para ti. Y bueno, uno de los principales problemas que yo le veo es esta situación de los accidentes. Entonces por eso desistí de ese trabajo. Y bueno, pero de cualquier manera sé que hay mucha gente que le funciona bien, que le dedica más horas, obviamente saca más dinero, etcétera. Pero bueno, si ustedes van a iniciar en Lyft o en Uber, sí les recomiendo verificar cuáles son las coberturas que les ofrecen a ustedes como conductores en caso de algún accidente. Y de entrada sí les recomiendo que
le pongan a su coche cobertura total. Yo obviamente cuando tuve ese accidente después, a los pocos días le puse a mi coche cobertura total. Digo, ¿ya para qué? Pero pues no tanto, porque en cualquier momento lamentablemente puedes tener un accidente, ¿no? Y entonces hablé a la aseguradora y le dije, protéjamelo hasta contra el mal de ojo. Porque pues no estamos exentos de que nos suceda algo, ¿no? Incluso hasta un desastre natural, una caída de un anuncio, de un árbol, robo, un golpe de alguien que no trae seguro, que es más común de lo que imaginamos. A pesar de todas las multas que se implementan en todos los estados, pues hay mucha gente aventajada en este sentido. Incluso ven coches circulando sin placas. Esos no traen placas, ni seguro, ni nada. Aléjense de esos automóviles porque la verdad es que es un problema y es un dolor de cabeza. Entonces, bueno, si ustedes están pensando, les digo, en trabajar en cualquiera de estas plataformas de transporte, ya sea de pasajeros o de comida, sí les recomiendo, insisto, que pongan sus coches con coberturas completas, que pregunten bien qué les cubren y que avisen que van a iniciar a trabajar en estas plataformas, porque a veces por ahorrarnos unos dólares, como yo en mi caso que disminuí o cambié la cobertura de mi coche de completa a una básica, por ahorrarme unos dólares que al final del día terminé pagando multiplicado por 10 o más, ¿no? Entonces, bueno, ese es el story time de mi segundo trabajo. Mi consejo es manejen con precaución, verifiquen qué les cubren sus pólizas y si está dentro de sus posibilidades, pónganle a sus coches full coverage o cobertura completa para que no tengan este tipo de situaciones. Y bueno, espero la información les haya sido de utilidad. Si es así, no olviden regalarme un like y suscribirse al canal. Nos vemos en un próximo video. Bye.